Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Voy a compartir una vez más la palabra del Señor contigo. Quiero compartir algunos detalles de la palabra del Señor que compartimos en Primera de Reyes 11. Estuvimos hablando del rey Salomón y su siervo. Hay un detalle sumamente importante que quiero compartir contigo. Cuando Dios entregó a el rey Jeroboam estas 10 tribus, Dios le hizo una promesa a Jeroboam. Dios le dijo unas palabras a Jeroboam. Vamos a leer rapidito donde nos dice la palabra que Dios le dice: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Dios le está prometiéndole al rey Jeroboam que él iba a reinar como él quisiera. Dios le está dándole a escoger. Dios le está dándole el privilegio a este rey para que él hiciera como él quisiera. Reinarás como tú quieras, le dice el Señor. Reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Este fue uno de los detalles que hizo que el rey Jeroboam se le levantara el orgullo. El rey Jeroboam, sabemos por la palabra del Señor, que era un rey de carácter fuerte. El rey Jeroboam levantó la mano a su siervo Salomón. Cuando Salomón, nos dice la palabra, que edificaba a Milo, Salomón comenzó a cerrar el portillo de la casa de David su padre, de la ciudad de David su padre. Y Jeroboam se molestó y levantó las manos a David. Conocemos el carácter de este rey. Ya a través de todo esto que pasó con el rey Salomón, Jeroboam era su siervo y se levantó en contra de éste. Todas estas cosas que Dios le prometió al rey Jeroboam hicieron que se enalteciera su corazón. Dios le dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos. Dios le está diciendo: si tú andas en mis caminos, si haces lo recto delante de mis ojos, si guardas mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Dios, luego de que le entrega estas 10 tribus a este rey, Dios le promete que va a estar con él. Pero Dios le dice: si te mantienes firme delante de mí, si haces lo recto delante de mis ojos, yo te prometo que te voy a edificar casa firme, le dice el Señor. Es lo que hace el Señor cuando le entrega a el hombre. Cuando Dios le entrega a el hombre, Dios siempre le dice: si andas recto y firme delante de mis ojos, yo estaré contigo. El rey Jeroboam, nos dice la palabra del Señor, que se le levantó el orgullo. A este se le levantó el orgullo luego de todas estas promesas que Dios le hizo.
Este se rebeló no tan solo en contra de Salomón, sino que se rebeló en contra de Jehová. Estos fueron uno de los detalles que hicieron que el corazón de este rey se enalteciera. Y dice el verso 39 que Dios le dice que él afligiría la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. El Señor le está hablando de lo que había pasado con Salomón. Salomón se había levantado en contra de Dios y Dios había escogido a Jeroboam. Dios le quitó a Salomón y le entregó a Jeroboam estas 10 tribus. Gran parte de las tribus, gran parte de todo lo que tenía Salomón se lo entregó Dios al rey Jeroboam. Dios solo dejó a su hijo Roboam con una sola tribu. Y nos dice la palabra del Señor que esto fue por causa de David, el padre de Salomón. Y yo afligiré a la descendencia de David, nos dice la palabra, a causa de esto, mas no para siempre, dice el Señor. Por esto Salomón, nos dice la palabra, procuró matarlo. Salomón se rebeló cuando Salomón supo que la persona que Dios le había puesto como enemigo había sido su siervo. Salomón procuró matar a Jeroboam. Salomón se enfureció, nos dice la palabra, y procuró matarlo. Y nos dice la palabra que Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Aquí podemos ver una vez más algunas descripciones del creador y algunas descripciones del rey Jeroboam. ¿Qué hizo que el rey Jeroboam actuara de esta manera? Dios le prometió y Dios le entregó. Dios le entregó y Dios le prometió. Pero él tomó una decisión conforme. Jeroboam tomó una decisión conforme a su deseo carnal. Jeroboam no hizo caso al Señor. Jeroboam no hizo caso al Creador. Dios le entregó, Dios le prometió y Dios le planteó unas reglas a Jeroboam. Y Jeroboam hizo como él quiso. Tenemos una historia a través de Éxodos, la historia de Aarón. Nos dice la palabra del Señor que el pueblo se desesperó y levantó un becerro de oro para que el pueblo le adorara. Yo quiero hacer una comparación, por eso traigo este pasaje de Aarón y el becerro de oro. Yo quiero hacer una comparación en estos dos hombres. Cuando Aarón preparó el becerro de oro, Aarón se dejó manipular por el pueblo. El pueblo fue donde Aarón y lo desesperó. El pueblo estaba desesperado. Aarón, Dios le había puesto como líder, como sacerdote.
y el pueblo le manipuló. Aarón se desesperó y para que se tranquilizasen, para que estuvieran tranquilos, Aarón le hizo este becerro de oro. Dice la palabra que el pueblo comenzó a dar gritos porque Moisés no llegaba. Dice la palabra que el pueblo creía que Moisés había muerto. Aarón les preparó este becerro de oro porque se vio desesperado. El pueblo le manipuló. ¿Cuál es la diferencia al rey Jeroboam? El rey Jeroboam no fue manipulado. El rey Jeroboam tomó su propia decisión conforme a su corazón, conforme a como él creyó que él podía hacer. Dios le entregó 10 tribus para que éste las guiara. Pero Jeroboam depositó su corazón en el deseo de la carne. Él se aprovechó de todo esto que Dios le entregó y fue y le sirvió al enemigo de las almas. En el día de ayer compartimos algunos versos donde pudimos ver los altares y los 2 becerros de oro que el rey Jeroboam creó y formó para que el pueblo le adorara. Jeroboam confundió al pueblo. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado. Dios le pide al hombre que vaya delante de su presencia con su corazón contrito y humillado. Y Jeroboam turbó al pueblo creándole con sus propias manos estos 2 becerros de oro. En estos tiempos que vivieron estos hombres, Dios le pedía sacrificio de animales. Estos tenían que degollar estos becerros. Estos becerros tenían que ser jóvenes, limpios, puros, sin manchas. Este era el sacrificio. Estos animales tenían que ser sacrificados. Tenían que ser degollados. Estos animales eran animales de carne y hueso, los cuales eran el sacrificio que Dios le pedía al pueblo. Y Jeroboam turbó al pueblo, creándole becerros hechos de manos de hombre. Jeroboam le creó dioses al pueblo y le hizo creer que habían sido los dioses que le habían sacado de la tierra de Egipto. Fue lo mismo que pasó con Aarón. Aarón cayó en él un espíritu de confusión. Aarón lo poseyó un espíritu de confusión. Cuando Aarón le creó al pueblo el becerro de oro, le dijo: vengan y adoren al Dios que les sacó de la tierra de Egipto. Aarón sabía cuál era el Dios que les había sacado de la tierra de Egipto, pero este cayó en confusión. Jeroboam le hizo creer al pueblo, como decía anteriormente, que estos becerros hechos de manos de hombre eran los que les habían sacado de la tierra de Egipto al pueblo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado,
no lo desprecia el Señor. Jesús vino. Jesús fue el sacrificio vivo, puro, santo, agradable. Jesús derramó su sangre por la humanidad. Él fue y él fue maltratado, vituperado. Él fue latigado, escupido. Hoy el hombre no tiene que pasar por nada de esto. Dios solo le pide un corazón conforme a él, contrito y humillado. Nos dice la palabra que Jesús no abrió su boca. Él hizo silencio. Estos son los sacrificios que Dios le pide al hombre. Jeroboam le enseñó al pueblo otro sacrificio. La palabra nos muestra 2 becerros de oro. Pero hoy el hombre hace otras cosas que desenfocan al pueblo de aquel sacrificio que Dios pide. Cuando el hombre va delante de la presencia del Señor, Dios espera un sacrificio conforme a como Él lo pide. Voy a volver a repetir, hoy el hombre le presenta sacrificios al Señor conforme a su propio corazón, conforme a sus propias ideas. Esto es lo que hace el espíritu de Jeroboam. Nos dice la palabra del Señor que este rey hizo fiesta solemne conforme a la fiesta solemne que hacía el pueblo de Judá. Jeroboam imitaba a el mundo. Por eso de esta manera él corrompía la palabra del Señor. Él dañaba el sacrificio. Cuando él creó estos 2 becerros de oro, él dañó el sacrificio. Él le hizo ver al pueblo que estos eran los sacrificios, que estos eran los altares del Señor y estos no eran los altares de Dios. Él engañó al pueblo de esta manera. Satanás es un imitador, nos dice la palabra. Cuando Satanás vino y entró en la serpiente para engañar a Eva, el enemigo de las almas le torció la palabra. Le mezcló verdad con mentira. Es lo que hace Satanás con el hombre. Dios es claro en su palabra. Las palabras que salen de la boca de Dios, del libro de la ley, son claras. El espíritu de Jeroboam, cuando le trae la palabra al hombre, se la tuerce, se la trae corrompida. La palabra del Señor es su propio intérprete. La palabra del Señor no hay ni que explicarla, porque ella se explica sola. La palabra del Señor se lee y el hombre es sanado, es restaurado, es quebrantado. La palabra del Señor hace lo que tiene que hacer con el hombre. Dios dice en su palabra que esta palabra hay que predicarla con testimonio. Es otro punto. Porque la palabra es espíritu. La palabra vino a alimentar el espíritu del hombre. La carne rechaza la palabra del Señor. La palabra de Dios es su propio intérprete. La palabra de Dios es su propio intérprete. Ella se explica sola.
Ella es espíritu. Ella va al cuerpo del ser humano y hace lo que tiene que hacer sin tener que dar explicaciones. Estas son las palabras que salen de la boca de Dios, del libro de la ley. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida en este día. Dios te bendiga, que tengas un feliz y bendecido fin de semana. Bendiciones.